Vamos a, vamos a orar y a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, revelación y entendimiento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo nos llenes con tu Espíritu Santo, nos guíes y nos dé sabiduría y entendimiento, Señor, porque necesitamos de ti, Señor, para discernir tu palabra. Háblanos claramente y guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden abrir su Biblia en Primera de Timoteo, creo que es Primera de Timoteo. Sí, 6:12. Es un joven Timoteo, un discípulo de Pablo. 6:12. Amén. Dice ahí, la buena batalla de la fe está el título, pero vamos a ir. Vamos al el 11, perdón. ¿Ok? 6:11. ¿Listos? Dice ahí, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad y el amor, la paciencia, la mansedumbre. Dios, por medio del apóstol Pablo, nos manda a huir de las cosas terrenales. Si ustedes empiezan a leer la carta de Timoteo, el capítulo 5 y 6 y todo eso, nos habla de huir de las cosas terrenales, de las cosas que personalmente le está hablando a Timoteo, que Timoteo era un joven. Un joven batalla más que los adultos, porque el joven está en la época, ahí está Emilio, está en la época en donde batalla mucho con la lujuria, batalla mucho con la sexualidad, batalla mucho con los excesos, batalla mucho con muchas cosas, porque el joven en esa etapa está suelto y no tiene una formación tan, digámoslo así, encarrilada. No estoy hablando de todos, estoy hablando de lo que es la mayoría de los jóvenes. De mí no va a estar hablando, dice. Entonces la Biblia nos enseña que Pablo le dice a Timoteo, huye de estas cosas. ¿Se han escuchado el dicho que dice, oye, cuando estás joven, trabaja y trabaja para que juntes mucho dinero, ¿verdad? Ya es todo el dinero que puedas de joven. Bueno, eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo básicamente. Le está diciendo, huye de la codicia, huye de todo eso, huye del quererte hacer rico. La Biblia dice, fíjense qué mensos somos, ¿verdad? A veces. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 6:33? No, rico no tiene nada de malo, lo que tiene de malo es el amor al dinero. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice la Biblia en Mateo 6:33, dice, buscad el reino de Dios y su justicia, o sea, dos cosas, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué me afano y busco por hacerme rico cuando busco a Dios? Practico la Biblia, porque eso es lo que dice, buscar el reino de Dios es buscar a Jesús. Y su justicia significa que yo practico su justicia, lo que Él dice que es justo. Y lo demás vendrá por añadidura. ¿Se dan cuenta? Por eso Pablo le dice a Timoteo, no caigas en el engaño de quererte ser rico, es lo que le dice ahí. No caigas en el engaño de quererte ser rico, porque si caes en el engaño de ser rico, alguien te va a desviar de tu camino, alguien te va a desviar de tu fe. Vamos a quitarle la palabra riqueza y vamos a ponerle otra palabra. No caigas en el engaño de querer formar tu carrera, no caigas en el engaño de querer hacer algo para ti y no para Dios. Porque cuando tú quieres hacer algo para ti, ¿sabes lo que pasa? Alguien te está desviando de la fe. Alguien te quiere sacar de la fe. Alguien te quiere robar la fe. Y la Biblia nos enseña que el diablo es el que vino a robar, matar y destruir. Y el diablo lo que quiere es robarte tu fe. Porque si el diablo te roba tu fe, tú siempre vas a estar en cuevas de miedo y nunca te vas a parar por lo que Dios demanda en la palabra de Dios. Normalmente este versículo lo predico mucho acerca de pelear la buena batalla de la fe, de lo que quieres.
Hoy no voy a hablar de lo que la fe en base a lo que tú quieres para recibir, sino que hoy voy a hablar de lo que la fe verdadera. La fe verdadera se basa en Jesús. Entonces tenemos que pelear la batalla de la fe. ¿Qué significa pelear la batalla de la fe? Lo que Jesús representa y es. La Biblia dice que Dios les dijo: yo llamo las cosas buenas y malas, y ustedes llaman a las cosas malas buenas y a las buenas malas. Hoy en día vemos que es impresionante. Acabo de ver una noticia en Facebook de una sobrina mía, pero sobrina lejana, no crean que mis sobrinas cercanas, sobrinas de cariño, que se tomó una foto con una muchacha dándose un beso en el cachete y diciendo: soy feliz porque ya tengo pareja. Yo no sabía que era lesbiana. Y cuando la veo y todo eso, digo: ¿qué pasó? ¿En qué momento? Conozco yo a sus papás, conozco todos, los conozco de chicos, esto, aquel, otro. ¿Qué pasó? Una vez platicando con una chava que era lesbiana, que venía de un mundo similar de cosas así, me dice, que chavita, me dice: lo que pasa es que nosotros cuando nacimos entendíamos que era normal. Te estoy hablando de una muchachita de 20 años ahorita. En nuestra época no era normal eso. Nosotros veíamos, y nosotros, disculpen la palabra, pero al que era homosexual, pues nosotros le decíamos una palabra y le decíamos: no, pues ese es maricón. Y lo veíamos anormal, ¿cierto? Hoy en día tú ya no ves a la persona homosexual. Por eso dije, disculpe la palabra maricón, no era para denigrar, sino para ejemplificar. Hoy en día una persona que nace crece ya con la mentalidad de que puede ser hombre, mujer o en medio, o de los dos. Entonces, eso es lo que la Biblia dice, que Dios hizo el hombre y mujer, pero que el humano le llama malo a lo bueno que Dios hizo, y le llama bueno a lo malo que Dios dice que es malo. Y te estoy hablando desde todos los ámbitos que hoy te decía, desde la política, desde cualquier cosa. Tú le quieres llamar bueno por un voto. Ahí te hablan, Alex. Tú le quieres llamar bueno a algo en la política, algo por ahí, porque te movieron tantito el tapete y le quieres mover bueno, y no es bueno. Y no estoy hablando de la política, estoy hablando en general de las decisiones que tomamos. Hoy en día la mayoría de las iglesias están corrompidas y no saben lo bueno de lo malo. Y estoy hablando de iglesias, no estoy hablando ya del mundo, estoy hablando de iglesias. Iglesias que están amedrentadas. La palabra amedrentada significa miedosas, pusilánimes. La mayoría de los miembros están miedosos. Pues se puede parar una persona y decir: yo no soy miedoso. Yo les digo: ¿estás saliendo a predicar de Cristo? ¿Estás yendo haciendo todo lo que está a tu alcance? Porque a tu alcance, para que las personas conozcan de Cristo, eso es lo primero. Bueno, no, más bien, lo primero es: ¿estás teniendo tu comunión con Dios diaria, ardiendo? Segundo, ¿estás yendo a predicar de Cristo al máximo, hasta lo que puedas, hasta tus capacidades? Dios no te va a exigir por lo demás, Dios te va a exigir lo que Él te está poniendo en tu corazón. Tercero, ¿te paras y le llamas bueno a lo bueno que Dios dijo y malo a lo que Dios dijo? ¿O le llamas bueno a lo malo que el mundo dice y te lo permites tú mismo? Y ahí, en esas tres, las iglesias están fallando. La iglesia no defiende su fe. ¿Cómo va a defender una fe que ni conoce? ¿Cómo va a defender una fe que ni sabe? ¿Y sabe por qué? Porque no pasa tiempo en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque viene diciembre y todo el mundo quiere ir a predicar, y todo el mundo quiere llevar despensa y quiere hacer todo eso. Es lo que le digo a las personas. Y no del mundo, sino creyentes. Nosotros no somos de Semana Santa ni de diciembre. Nosotros somos todo el año. Es un estilo de vida que adquirimos al venir con Jesús. Es un estilo de vida diario. Diario lo que hacemos. Porque es nuestra forma de vivir. No porque seamos más, sino porque estamos viviendo la palabra de Dios. Pero hay alguien que te quiere meter en cuevas de miedo para que tú no te acerques a Dios. Porque si te mete en cuevas de miedo, tú nunca vas a tener esa comunión con Dios tan fuerte. Tú nunca vas a salir a predicar, y siempre le vas a llamar a lo bueno, le vas a llamar malo, y a lo malo bueno. Hay muchos cristianos hoy en día que están en cuevas de miedo,
y que no salen porque no están peleando la buena batalla de la fe. Y fíjense lo que le dice Pablo ahí a Timoteo. Le dice en el versículo 12. Pelea, primero le dice en el versículo 11, mas tú, hombre de Dios. Se está dando cuenta que le está hablando a una persona que ama a Dios. Le dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Nosotros tenemos que huir de estas cosas. Y luego en el versículo 12 dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué lo dice Pablo a Timoteo? Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué significa pelea? Primero, pelea la buena batalla de la fe. Todos sabemos lo que es una pelea, ¿no? Es decir, tengo un rival, tengo un contrincante. Y si yo tengo un contrincante, entonces alguien me quiere hacer algo, ¿cierto? Pelea la buena. ¿Se están dando cuenta? La palabra buena siempre nos va a llevar a un fin bueno. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de una necesidad aquí. Estamos hablando más enfocados al tema de la fe en Cristo. Entonces dice, pelea la buena batalla de la fe. La buena. Dice la Biblia que se acercó un joven rico y le dijo a Jesucristo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Y Jesucristo le dijo, ¿por qué más bueno si nomás hay uno Dios? Y le dio a entender que él era el bueno, que él era Dios. Entonces, esta batalla es algo bueno, es de Jesús. Y dice la Biblia, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué significa la fe? La fe significa en creer una cosa que el diablo odia y el mundo no quiere oír. Tú le puedes hablar de Dios y el mundo te escucha. Tú le puedes hablar de Mahoma y el mundo te escucha. Tú le puedes hablar de los chakras y el mundo te escucha. Tú le puedes hablar de Gandhi y el mundo te escucha. Pero si tú hablas de Jesucristo, no quieren escuchar. La Biblia dice que la fe es, si tú pones, pastor, usted nos ha dicho que la fe es emunaj. Si esto está hablando de la definición de la fe. Ahora voy a hablar del hecho de la fe. Voy a repetir. La definición de la fe significa emunaj. Emunaj es la palabra antigua del hebreo que significa creer, confiar, creer, confiar y obedecer. ¿Ok? Creer, confiar y obedecer. ¿Ok? Eso es la fe. La fe se cree, se confía en Dios y se obedece a la palabra de Dios. Esa es la fe. ¿Ok? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición. Pero el hecho de la fe, lo que le da la sustancia a la fe, de que nosotros podemos creer, confiar y obedecer, es la palabra de Dios. La palabra se hizo carne. El verbo habitó entre nosotros. Entonces, ¿nuestra fe quién es? Jesús. Jesús es nuestra fe. Y como Jesús es nuestra fe, gloria a Dios, nuestra fe es Él. Y Pablo te dice que la fe verdadera en Cristo significa creer que Él, siendo Dios, se hizo hombre, padeció por nosotros, murió por nosotros, porque vivió una vida justa. ¿Qué significa vivir una vida justa? Que Él llama a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Y Él vivió haciendo lo bueno y apartado de lo malo. Eso significa vivir la vida justa que Dios demanda. Es el único hombre que ha vivido la vida justa. Y a través de Él podemos vivir nosotros una vida justa a pesar de nuestros errores y a pesar de que nosotros hagamos algo malo. Él nos perdona y nos lava. Para eso es la sangre de Jesús. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 1 versículo 8, 9 y 10 que la sangre de Jesús nos lava de toda injusticia. ¿Qué significa? Que cuando yo hago algo malo es algo injusto. ¿Por qué es algo injusto? Porque Dios le llama a lo bueno justo y a lo malo injusto. Y cuando usted peca, usted comete una injusticia, porque Dios declaró que es una injusticia. ¿Ok? Cualquier, sí. Entonces Dios le llama a las cosas, que Él llama en su palabra buenas, son justas. Lo que Él llama bueno no es pecado, es justo. Lo que Él llama malo es injusto. No porque Dios sea injusto, sino lo que está llamando que está fuera de la justicia de Dios. ¿Ok? Por ejemplo, hoy te digo un ejemplo muy claro. La justicia de Dios, por así decirlo, Dios dijo, en el matrimonio puedes tener relaciones sexuales. Tú tienes tu esposa.
en el matrimonio, dentro del matrimonio. ¿Es justo? Sí. La Biblia te dice que lo injusto es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es decir, antes del matrimonio se llama fornicación, fuera del matrimonio, cuando tú estás casado y cometes con otra persona, se llama adulterio. Y eso es lo que Dios llama injusto, ¿cierto? ¿Ok? Entonces entendimos los parámetros. Pero es que Dios está mal, pastor, porque Él no entiende. Yo soy joven, dijo acá el otro. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye de estas cosas. Y le dijo: Pastor Pablo, ¿cómo puedo huir de estas cosas? Y luego Pablo le dice a Timoteo en la otra carta, no me acuerdo si esta carta o la otra carta, en la otra carta a Timoteo, en el capítulo, no vayan para allá, pero en el capítulo 3, versículo, ay caray, bueno, cuando Pablo le dice, bueno, ahorita me agarró curva esta, pero bueno, cuando Pablo le dice, ejercítate en la parte espiritual, porque si tú te ejercitas en la parte espiritual, tu espíritu va a estar fuerte, y así es como tú puedes huir de las pasiones juveniles y de todo lo que es malo. Puedes huir de eso. Pero hay alguien que no quiere que huyas. Hay alguien que te quiere poner en cautividad, en cuevas de miedo. Pastor, yo no tengo miedo. Sí, tú tienes miedo al que dirán al vivir la vida de Cristo. Tú tienes miedo a vivir la vida cristiana tal y cual como es. Ay no, pastor, yo cometo errores. No, señores, déjenme decirle que el cristiano va de gloria en gloria. Yo cometo errores y todos cometemos errores, pero son errores, no son justificaciones. ¿Sí me explico? Las justificaciones nos hacen caer en cuevas, y en esas cuevas yo no peleo la batalla de la fe. ¿Saben por qué no la peleo? Porque estoy en las cuevas escondido, por temor al que dirán, por temor a muchas cosas, a vivir la vida cristiana, a vivir la vida de Jesús. ¿Por qué tengo miedo? Porque tengo miedo que me tachen de diferente. Tengo miedo como joven tengo miedo a que como joven conozco una muchachita y que la muchachita me diga: vamos al oscurito, y que le diga: no puedo porque soy cristiano, no estoy casado contigo. Y que la muchacha le diga: no, es parte de predicación. Es más, me empezó a regañar. Le voy a hacer una pancarta y va a decir algo al pastor y aparece. Yo creo que quiere que no me cases. No, queremos que te cases. Oye, nadie le está hablando a Emilio. Lo estamos ejemplificando por joven nomás. Entonces, dice uno, por tu seguridad. Dice la muchacha: vamos para acá. Y usted le dice: por miedo al que dirán. Y usted dice: hijo, eso pues no, porque no acostumbro hacer eso. Entonces lo más probable es que la muchacha te corte o te diga algo, etcétera, cualquier cosa. Los demás amigos se quejen y te van a decir que si eres gay y muchas cosas. Y así va a pasar. Una cosa es decir: no, gracias. Pero si te das cuenta en decir no, gracias, si te das... Ahorita no. Pero veamos la veamos la diferencia. Veamos la diferencia. Si tú le dices no a la tentación, a la persona dice: no, ahorita no. Así caemos en cuevas de miedo. Porque en verdad lo que le tenemos que decirle es: mujer, yo amo a Dios, sirvo a Dios, vivo para Dios. Dios llama malo la fornicación o el adulterio. Yo no voy a caer en la injusticia de Dios. Yo decido vivir para Él. ¿Te gustaría vivir para Él? ¿Se dan cuenta la diferencia? Ay, pastor, rechacé la tentación y me fui. No solamente rechazarla, la Biblia sí se huye, dice pelea. Entonces yo tengo que pelear contra mi adversario cuando la situación venga. Pero tengo
tengo que ser listo para entender cuando la persona está recibiendo o no está recibiendo, pero nadie me quita el hecho de responderle a la persona como debo responderle de acuerdo a mi fe, ¿cierto? ¿Y cuántos de nosotros nos echamos para atrás? Porque es más fácil decirle, no, gracias, ahorita no, después, al ratito, y me voy. Pero estamos hablando de defender nuestra fe, porque la Biblia dice, pelea la buena batalla de la fe. Estamos hablando de pararte y decirle, mira, no voy a tener relaciones sexuales contigo, porque soy un hombre de Dios, porque amo a Dios sobre todas las cosas. Antes no era así, tengo unos meses que he cambiado, le he dado mi vida a Cristo, he conocido que Él es la verdad, el camino y lo único que hay en mi vida, y estoy cambiando mi vida, no para mí, sino por Él, y es lo que estoy descubriendo. ¿Te gustaría conocerlo? Bienvenido. Si no, muchas gracias. Es que está bien guapa. Si yo puedo dar la mano. Pero con guantes. ¿Cuántos de nosotros, vamos a poner otro ejemplo, con guantes. ¿Cuántos de nosotros nos han insinuado un soborno y lo hemos hecho? Un soborno. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un soborno? Que viene el oficial de tránsito y te dice, ya lo paré, pero pues dame tantito y aquí quedamos, ¿verdad? Se multa, pero es lo correcto a lo malo. ¿Cuántos viene él? Tú no le ofreces el soborno, él te lo ofrece. Ahí viene. ¿Cuántos de nosotros por hacer las cosas fáciles y sencillas hacemos eso? Y vete a otras cosas de la vida. Vete a otras cosas más sencillas de la vida. ¿Cuántos de nosotros caemos en esas cosas por el simple hecho de no defender nuestra fe y de no decir a las personas, oficial, usted está mal, póngame la multa? La merezco o no la merezco es otra cosa, póngame la multa. Si usted cree, póngame la multa. Pero le digo una cosa, Dios no quiere que usted haga ese tipo de cosas. Dios es un Dios justo y yo no practico el soborno porque a Dios no le gusta el soborno. Yo no practico esto y no hago esto por aquello. ¿Cuántos de nosotros hacemos pequeñas cosas en la vida, trámites, situaciones, cosas que pensamos que son normales, pero al final de cuentas no profesamos nuestra fe? Acuérdense que dice pelea la buena batalla de la fe. Pelear la buena batalla de la fe significa con defender lo que creemos. Y todo aquello que venga a nuestra contra quiere atacar nuestra fe. Y la forma en que quiere atacar nuestra fe es que no hablemos de la fe. Yo puedo huir, pero no hablo de la fe. ¡Ya vine! Oye, el otro. Y ya te salvaron, Emilio. Te sacaron del Gracias a Dios porque no te pasó nada. Volvieron a hacer. Al final siempre estamos Volviste a hacer. Volvieron a hacer. Me sirvió a Cristo por 10ª vez. Mira qué bonita manera de despertar. Nomás trae los ojos, te pasó en los ojos, moretoneado contigo. No, así están hinchados. ¿A qué le pegas nariz? Entonces, dice la Biblia, pelea la buena batalla de la fe. Vamos ahí a la historia de Gedeón. Si pueden ir a Jueces, por favor. Se me hace que 6. Jueces 6, por favor. Jueces 6, Jueces 6. ¿Ya probaste todas las bancas o qué? Es el hermano que más está liando.
Cada banca representa. No voy a sentar allá. Aquí estamos los de 100. ¿Te quieres venir acá? Allá de aquí. Mira, va bajando, va bajando. Jueces capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Al principio de la Biblia casi. Jueces. El libro de Jueces, si no conocen qué es el libro de Jueces, es el segundo libro después del Deuterocanónico. Si no conocen el Deuterocanónico, son los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Y después sigue Jueces. Perdón, sigue Josué y los Jueces. Lo que es el libro de Jueces es cuando ya ellos están introducidos en la tierra prometida y no hay un líder que los guíe porque Josué ya murió. Y como Josué ya murió, cada quien empezó a ser su propio juez. Cada quien por eso se llama jueces, porque Dios empezó a levantar un juez que fuera de acuerdo a Dios, que le llamara a lo malo malo y a lo bueno bueno. Pero se levantaba el pueblo de Israel y se rebelaba contra Dios. ¿Por qué? Porque no había líderes que les enseñaran lo que es bueno y lo que es malo, de acuerdo a Dios. Y cada quien se corrompía, y como se corrompían, la gente hacía lo que más les parecía. Y cuando la gente hacía lo que más les parecía, a lo bueno que Dios había dicho bueno, le llamaban malo, y a lo malo le llamaban bueno. Y siempre que pasaba eso, venía el enemigo, el diablo, y los tomaba y acababa con ellos. Y ellos tenían que buscar a Dios y decirle: Dios, ayúdame, te necesito, Dios, ¿por qué nos has abandonado? Y Dios te dice: yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré. El que me abandonó fuiste tú con tus malas decisiones. Tú siendo cristiano, no estamos hablando del mundo, estamos hablando del pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Estamos hablando que hoy en día muchos cristianos abandonan a Dios por sus malas decisiones. Pastor, pero yo voy a la iglesia. No importa que vayas a la iglesia, si no vives para Cristo, has abandonado a Cristo. El ir a la iglesia no salva. El ir a la iglesia no te salva. El venir aquí ni escucharme te salva. Lo que te salva es tener una relación con Cristo. Es lo único que salva. Y cuando tú tienes esa relación con Cristo, tú tienes una salvación que nunca la vas a perder. Hay personas que predican que la salvación se pierde. No, la salvación no se pierde. Si yo te doy un regalo, a ti te doy esa Biblia de regalo, tú puedes perder la Biblia, pero del hecho que yo te haya dado un regalo, no lo puedes perder. Nunca. Yo no entiendo cómo pastores predican que la salvación se pierde. ¿Saben por qué hay pastores que predican que la salvación se pierde? Porque hay tanta mundanidad en la iglesia cristiana. Y hay tanta mundanidad en la iglesia cristiana que las iglesias no han formado discípulos cristianos, han formado entretenimiento. Y la gente vive en entretenimiento. Y como la gente vive en entretenimiento, ay, pastores, que algunos son salvos y algunos son salvos. No, usted está formando entretenimiento. Ninguno es salvo ahí. Usted lo está entreteniendo. Ninguno es salvo. O a lo mejor 2, 3. Pero la mayoría está entretenido, no salvo. Cuando usted forma discípulos, porque ellos han decidido discipularse primeramente con el Espíritu Santo y después discipularse con los miembros de su iglesia, no porque debo, no porque me traen con muchos estudios, no porque me dicen completa los estudios, sino porque yo le tengo amor a Dios. Entonces yo soy salvo y nadie me puede quitarme salvación. Y aunque yo cometa errores, Dios me perdona. Y es más, me puedo volver al mundo. ¿Y saben qué pasa si me vuelvo al mundo? Si yo verdaderamente tengo el Espíritu Santo, me va a hablar y me va a jalar y me va a decir: tú no perteneces ahí, tú regresas aquí. Porque Él va y busca al perdido y lo encuentra, dice. ¿Se dan cuenta que dice que lo encuentra? El hijo pródigo regresó. No hay ninguna persona que no sea salvo se vuelva al mundo y Jesús no lo encuentre y lo traiga. No hay ninguno, porque es de Él. El que es verdaderamente salvo jamás pierde su salvación, y su Dios va y lo encuentra y lo trae. Pero hoy en día en las iglesias se predica que la salvación se pierde, y ni se predica acerca de eso a veces,
por el simple hecho de que entretienen. Y el entretenimiento lo que causa es distracción. Y la distracción te aparta de Dios. Y al ser distraído yo ya no tengo buenas decisiones. Porque no tengo una comunión con Dios. Y el pastor dijo que, el pastor dijo que fornicar es malo, pero pues no lo entendí muy bien. Y ahí va usted y se junta con la primera persona y tómala, ¿verdad? ¿Verdad? Porque usted no lo leyó en la Biblia, porque usted no tiene una convicción con Dios, porque usted no está teniendo una relación con Dios, que le está hablando Dios y le está diciendo eso es malo. Usted está escuchando solamente al pastor, lo que le está diciendo que es bueno y es malo, y usted juzga su propio juicio en base al pastor, y eso está mal. Usted debe tomar su propio juicio en base a la palabra de Dios, y cuando usted lo toma con Dios, usted va a decir, el pastor está bien o está mal, pero no al revés. Usted no puede hacer su propio juicio de algo que no sabe. Usted tiene que hacer su propio juicio de algo que usted sabe en la palabra de Dios. Y usted juzga al pastor si está predicando la palabra de Dios o no la está predicando la palabra de Dios. Pero si yo traigo las cosas del mundo, yo voy a jugar al pastor con las cosas del mundo. Y eso es lo que hace hoy en día las iglesias liberales que están hoy en día, la mayoría de ellas. La mayoría de las iglesias no leen la Biblia. Y como no leen la Biblia, ellos deciden, son sus propios jueces. Deciden lo que está bien y lo que está mal. He visto a la vez pasada, hace un año, una amiga cristiana que pensaba que era cristiana. Resulta que iba a la iglesia y leía la Biblia de vez en cuando, iba a grupos juveniles, pero iba muy de vez en cuando. La muchacha salió embarazada. Yo no sabía que por qué salió embarazada. Yo dije, bueno, un error comete cualquiera. No, la muchacha tenía 1 año, 2 años viviendo en unión libre con su novio. No es posible que tú, siendo salvo, puedas vivir tanto tiempo en lo que Dios llama malo. Tú vives llamándole bueno, aunque lo justifiques por amor. Eso no es correcto. No puedes. Si tú te salvaste y tienes a tu cónyuge, que no es tu pareja, vamos a llamarle tu concubina. ¿Tu qué? No, amantes cuando tienes tu pareja, vamos a llamarle tu pareja. Y tú te justificas porque tienes amor, porque la amas y por esto, aquello, lo otro. Y cuando tú te autojustificas por eso y tú estás leyendo la palabra de Dios y Dios te está hablando, te está diciendo que tú puedes ser el juez de tu vida basado en la justicia de Dios. Porque cuando tú lees la Biblia, Dios es tu juez y su justicia viene de Él a través de lo que lees, y tú eres tu propio juez de tu vida en el referente, no de que yo soy el juez de mi vida, no. Tú eres el propio juez de tu vida porque estás juzgado por Dios y tienes a Dios por juez. Y vive su palabra. Eso es a lo que me refiero. Tú puedes tu propio juez. Tú no puedes ser tu propio juez si tú no lees la palabra de Dios. Y el mundo quiere ser su propio juez. Y el mundo, y esta amiga que estaba en la iglesia salió embarazada. Y yo dije, bueno, puede cometer un error. Resulta que tenía casi 2 años viviendo juntos en unión libre. Y yo dije, ¿cómo es posible? Y el Señor me empezó hablando y me dijo, no crean que... Yo pensé que el Señor dijo, ay, Adrián, es que es mi hija amada, pobrecita. No, el Señor no es así. Quiero que entendamos, el Señor no es así. El Señor llama a lo que es bueno, bueno, a lo malo, malo. Y si tú le llamas bueno a lo malo, el Señor está irado en contra de ti. Dios me dijo, yo no estoy con pobrecita con ella. Dice el Señor, están entretenidos, están perdidos, están en cuevas, piensan que tienen salvación y no son salvos. Dice el Señor, tienen que aprender a caminar en mi justicia. Y me habló bien claro el Señor y me dice, el camino del cristiano no es un camino, ay, ya soy salvo, soy salvo. Les vuelvo a repetir, la salvación no se pierde, pero el que es salvo verdaderamente tiene una relación con Jesús y cambia su vida para Jesús. El que no es salvo es aquel que va a la iglesia y no cambia su vida para Dios. Aleluya. Por eso la iglesia está tan perdida hoy en día. Y por eso están tan perdidos, porque le llaman a lo bueno malo, a lo malo bueno, a lo que Dios dice, y nos autojustificamos en nuestra propia justicia y queremos ser nuestros propios jueces. Y al ser nuestros propios jueces, siempre va a venir el enemigo y te va a devorar.
Pero cuando tú te levantes en fe y defiendas tu fe y llames a lo malo, a lo que es malo del mundo, llames malo, y a lo que es bueno, bueno, lo que Dios dijo, perdón, que es malo, tú lo llamas malo, y a lo que es bueno, bueno, entonces, porque yo dije el mundo, me equivoqué, es al revés. Pues no va a decir que el pastor dijo cosas, me equivoqué. Cuando tú llamas a las cosas que Dios llama buenas, buenas, y a lo malo, malo, entonces Dios te levanta a ti, te saca de la cueva y te dice: levántate, voy a hacer algo con tu vida, sigue adelante, pelea la buena batalla de la fe, aunque todos estén en tu contra, aunque el mundo venga en contra tuya, aunque esto y que el otro, yo me voy a parar a favor tuyo. Vamos a leerla, porque no creo que hemos empezado, esa fue la introducción. Aleluya. Capítulo 6, amén. Ya le tomamos un poquito de café para que... Usted le puede llamar ahí los cristianos, versículo 6, capítulo 1 ahí. Perdón, versículo 6, versículo 1, capítulo 6. Usted en lugar de los hijos de Dios o de Israel, usted póngale ahí los cristianos. Los cristianos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó. ¿Se dan cuenta? Dios no entrega por entregar personas, Dios entrega porque usted se sale de la protección de Dios cuando usted decide hacer lo malo. ¿Por qué me abandonaste, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Cuando usted es su propio y todo bueno y misericordioso y lo restaura. Eso es lo hermoso de nuestro Dios. No importa lo malo que haya sido, las malas decisiones que haya tomado, Él nomás estás a que le pidas: perdóname, Señor, te arrepientes de corazón. Él te levanta del fango y te empieza a enseñar su palabra para que empieces a tomar buenas decisiones. Amén. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y almacenitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, gloria a Dios, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban comer en Israel ni ovejas ni bueyes, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empeoraba Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Se da cuenta? Cuando usted decide hacer lo malo, cuando los creyentes deciden hacer lo malo, aunque Dios llame que Dios llame malo a eso y usted le llame bueno, Dios te entrega. No porque Él te quiera entregar, sino porque tú decidas y te sales de su protección, porque la Biblia dice: el que habita bajo la sombra del Altísimo. Si yo me salgo de habitar en el Altísimo, me salgo de su sombra, y Dios ya no me puede proteger ahí, no porque Dios no pueda, sino porque Dios ha establecido límites en su palabra. Siempre les he dicho, este es un tema que me apasiona mucho y espero un día pronto poderlo platicar con ustedes, enseñar, que se llama los límites de Dios, o el fundamento de Dios, o los principios de Dios. La palabra de Dios tiene principios. La palabra de Dios funciona con principios. Hay un principio mal entendido en la iglesia: la soberanía de Dios. Si han escuchado pastores, predicadores que dicen: es que si es la voluntad de Dios sanarlo, lo va a sanar, y si no, no, porque Dios es soberano, ¿cierto? Bueno, la Biblia nos enseña que la soberanía de Dios está sujeta a su palabra. Les voy a dar otro claro ejemplo. Dios no puede pecar, dice la Biblia. ¿Se dan cuenta que Dios no puede hacer todas las cosas? Hay cosas que Dios no hace porque se sujeta a su palabra. ¿Se dan cuenta? Otra cosa que Dios no hace: Dios no puede mentir. Y si Dios no puede mentir, se sujeta a su palabra. Esas son cosas más sencillas. Pero cuando uno dice: bueno, si es la voluntad de Dios sanarme o no me va a sanar, la Biblia dice que por las llagas de Jesús fuimos sanados. Entonces la voluntad de Dios es la sanidad. Y si la voluntad de Dios es la sanidad, el principio de la palabra de Dios es que Él nos quiere sanos a todos. No es que la soberanía de Dios
La soberanía de Dios se sujeta a su palabra, y lo dice en Salmo 138, no me acuerdo el versículo, Salmo 138, lo dice que Dios estableció ante todo su palabra. De su palabra Él no se mueve. Porque si Dios se moviera de su palabra dejaría de ser verdad, ¿cierto? Porque si Dios no cumple algo en su palabra, como la sanidad, entonces ¿por qué puedo confiar en que lo demás sí? ¡Qué ironía! Sería un Dios que no cumple su palabra. Pero gloria a Dios que Dios siempre cumple su palabra. Que Dios mismo se sujetó a su palabra. Es decir, la Biblia tiene principios, está llena de principios. Si usted se sale de habitar bajo la sombra del Altísimo, usted se sale voluntariamente de la protección de Dios. ¿Ok? Como mucha gente piensa que no es cristiana o que no lleva una vida con Dios y piensa que por recitar el Salmo 91 ya, o sea, cuando tiene... Sí, en la pandemia todo el mundo ponía el Salmo 91 hasta por todos lados, en los muros de Facebook, en todos, en sus casas y todo. No es así. Tiene que ver con habitar. Tiene que ver con vivir. Vivir, habitar es lo mismo. Usted vive para Dios. Cuando usted dice yo habito a la sombra del Altísimo, no significa ay Señor yo oro junto a ti. Significa yo vivo tus principios, yo vivo tu justicia. Lo que tú llamas justo yo lo vivo, lo que tú llamas malo yo me alejo de eso. Aunque me guste tanto esto, aunque me guste tanto hacer aquello, no lo voy a hacer porque te amo, Señor. Porque te amo. Y cuando usted vive bajo los principios de Dios, usted puede esperar recibir siempre de Dios. Si usted no vive bajo los principios de Dios, usted no espere nada. No porque Dios no sea bueno. La Biblia dice, pero es que a veces Dios me ayuda, sí, porque la Biblia dice que la lluvia cae sobre buenos y malos. Pero eso es la misericordia de Dios. Y si usted es cristiano, usted no vive en la misericordia de Dios, usted vive en la gracia. La gracia, ¿sabe cuál es la diferencia de la misericordia? La misericordia es cuando Dios dice, hijo, si fue movido misericordia, déjame te lo doy. La gracia es, todo esto es tuyo, no lo mereces, pero yo te lo he dado, es tuyo, tómalo. ¿Entendieron la diferencia? La gracia es cuando tú eres hijo de Dios, tú no mereces las cosas buenas de Dios, pero Dios te las regaló porque vives de acuerdo a la manera que Él demanda. Eso es la gracia. Pero tú no las mereces, o sea, no las mereces y te las regaló. Es como que si tú abandonaras a tus padres desde chico, los golpeabas, los maltratabas y te vas de tu casa y en 20 años regresas y tus papás te dicen, Emilio, tú no mereces nuestro amor, pero no se trata de lo que mereces, sino lo que somos, te amamos, bienvenido, pásale, no lo mereces por ser mal hijo, pero yo te lo voy a dar porque te amo. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Cuando tú eres hijo de Dios, tú no mereces las bendiciones de Dios. Dios te las regaló a ti. Ningún ser humano merece las cosas buenas de Dios porque ningún ser humano es bueno. Pero Jesús nos abrió el camino. Y la gracia empieza con Jesús. Y cuando yo camino en su gracia, es el don inmerecido que yo no merezco. Es el regalo que yo no merezco, la salvación. Y dentro de la salvación viene toda la herencia que Cristo nos dio. Por eso, ¿por qué creen que oramos? Porque conozcamos la herencia. Para que ustedes conozcan todo lo que les pertenece, que Dios les dio gratuitamente, que ustedes ni yo merecemos. Pero Él nos regaló porque nos ama. Solamente que estés en esa gracia. Amén. Eso que dijiste con el versículo que empezamos es otra predicación que me encanta mucho, pelear la buena batalla de la fe. ¿Qué significa pelear la buena batalla de la fe? Significa que todo lo que Dios ya te ha dado es tuyo. El diablo te lo quiere quitar. Tómalo, Dios ya te lo dio. Meternos en disciplina, Leer la Biblia y creerla. Entonces, pero dice ahí que, gracias Carlos, dice ahí que empobrecía, la gente empobrecía más y más y más, y venía el diablo y los metía en cuevas. Ellos solo se metían en cuevas por miedo. ¿Cuántos cristianos ahorita están en cuevas de no vivir su vida cristiana como deberían vivirla? Y la pregunta también es para usted. Sálgase de esa cueva. Usted no está hecho para vivir en las cuevas. Usted
tal vez no progresa en su vida porque está en una cueva donde el diablo lo ha puesto, no cristiana, perdón, en una cueva donde el diablo lo ha puesto, y usted quiere salir tantito y ve que el mundo lo devora, ve que sus amigas lo critican, ve que esto, y tan pronto usted se retiene para atrás y ya está usted a favor del aborto, ya está usted a favor de la manifestación LGTB, ya está a favor de aquello, ya está a favor de todo lo otro. ¿Por qué? Porque usted ni cuenta se dio, porque usted quiere agradar al mundo y no se está dando cuenta que está en cuevas, está cayendo en cuevas donde el diablo lo está metiendo, y la Biblia dice que no producían fruto porque todo el fruto que querían producir se lo quitaban, y todo lo bueno que usted quiere hacer se lo quita el diablo. ¿Sabe por qué? Porque usted está en cuevas. Usted necesita salir de esas cuevas. Los cristianos no estamos hechos para estar en cuevas. Los cristianos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo. Estamos llamados a salir de las cuevas y a pelear la batalla de la fe por lo que creemos. Y eso es lo que este hombre Gedeón estaba haciendo. Pero Dios lo levantó. Veamos lo que dice en el versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo hice salir de Egipto y los saqué de casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y yo os dije, gloria a Dios, yo dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. ¿Se dan cuenta? Hoy en día hay mucho cristiano que no sigue la guía del Espíritu Santo. Uno dice: pastor, ¿cómo puedo ser guiado por Dios? La Biblia nos dice que el Espíritu Santo, si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo lo guía. Todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14, si no me equivoco. ¿Qué significa eso? Usted tiene que aprender a pasar tiempo con el Espíritu Santo. Si usted quiere saber si lo que está haciendo en su vida es malo y usted lo está haciendo disfrazar como bueno, tenga una relación con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le va a hablar y le va a redarguir y le va a decir: salte de eso que estás haciendo, porque eso que estás haciendo no está bien y yo te quiero sacar de la cueva. Pero tú no habéis escuchado mi voz, dice Dios, tú no habéis escuchado mi voz. Vamos a cambiarlo de la otra manera. Y vamos a suponerlo, cambiarlo. Y dice: yo los libré de mano del enemigo, de los que los afligieron, y eché todos delante de vosotros, y les di lo mejor, y les di su tierra, porque ustedes no temieron, y ustedes obedecieron mi voz. Fíjense qué bonito se escucha el revés volteado, ¿verdad? Y luego dice el versículo 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Josás Abiserrita, hijo de Gedeón, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Se da cuenta? El hijo vivía con la mentalidad. ¿Usted quiere que sus hijos sean unos fieles creyentes en Dios? Viva con su ejemplo la vida cristiana. Si usted es como el papá de Gedeón, que era un idólatra, sus hijos van a tener miedo y van a vivir en cuevas. Si usted es un cristiano mediocre, que se acostumbra nomás a ir a la iglesia, a leer la Biblia de vez en cuando, a no cambiar su vida para Cristo, usted le está enseñando a sus hijos a recoger y a esconder lo poquito que está recogiendo de Cristo. Y no porque Cristo dé poco, sino porque usted está buscando poco. Usted le enseñó poco a sus hijos. Eso es lo que pasa. No le eche la culpa después a los maestros de la iglesia, ni al pastor, ni a nadie. La culpa, la responsabilidad es suya. Versículo 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo a Jehová, gloria a Dios, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué le dijo? Jehová está contigo, varón valiente y esforzado. ¿Qué significa eso? Dios quiere que nos esforcemos. Dios quiere que seamos valientes. Que nos esforcemos en qué. Acuérdense lo que le dijo Dios a Josué: esfuérzate en leer mi palabra, sé valiente en mi palabra. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan lo que le dijo Josué? Le dijo Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas. Nosotros tenemos que empezar a esforzarnos más en conocer más de Dios. Tenemos que ser valientes en vivir la vida que Dios demanda. ¿Por qué Dios llama valentía a vivir la vida que Dios demanda? Porque vivir para Cristo es de valientes. ¿Por qué es de valientes? Porque el mundo va en contra de eso.
y usted se tiene que parar con valentía. Si usted no se esfuerza por leer la palabra de Dios, usted va a caer y usted va a vivir en cuevas. Por eso Dios le dijo a Josué, en el capítulo 1 de Josué, le dijo 3 veces: esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente. ¿En qué? En leer mi palabra, en meditar y en ponerla por obra. Porque si no te esfuerzas, vas a caer. La pregunta es: ¿usted está haciendo el esfuerzo necesario para buscar más de Dios? Si la respuesta es no, por eso lo más probable es que está en esa cueva. Si la respuesta es sí, la segunda pregunta: ¿usted está siendo valiente en vivirlo? ¿Usted está siendo valiente en defender su fe, en vivir por lo que cree? Si la respuesta es sí, entonces usted está bien. Si la respuesta es no, usted tiene que empezar a ser valiente. Usted tiene que ser valiente y empezar a defender su fe. Y empezar a defender en lo que usted cree en base a la palabra de Dios. Y usted tiene que empezar a defender lo que la Biblia dice, no porque la Biblia ocupa que la defienda, sino porque usted está tomando la decisión en qué bando está. O está con Jesús o no está con Jesús. Si usted no puede tomar decisiones, defender su fe, lo más probable es que no esté con Jesús. Usted tiene que aprender a defender su fe. Versículo 12. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos desamparó y nos ha entregado en manos de los madianitas? ¿Se dan cuenta que Gedeón no tenía conocimiento de Dios? Él decía: ¿dónde está ese Dios que nos ha contado? ¿Por qué nos desamparó Dios? Y Dios les dijo: yo no los desamparé, ustedes fueron los que se alejaron de mí, porque no tienen conocimiento de mí. Hay muchos cristianos que piensan que por ir un domingo a la iglesia y leer la Biblia de vez en cuando, piensan que están con Dios y no tienen una relación con Jesús, y les viene algo malo y tras algo malo y cuestionan a Dios. Nosotros como creyentes, cuando viene algo malo, no cuestionamos a Dios. ¿Qué hacemos? Levantamos bandera y le decimos al enemigo: fuera de aquí, vamos contra ti, porque en el nombre de Jesús tú estás vencido. Pero el que no tiene una relación profunda con Dios, ¿qué es lo primero que hace? Se pone a llorar, va corriendo, le pide oración a todo mundo, anda diciendo a todo mundo: oren, oren, cadenas de oración. Andan poniendo cadenas de oración sin saber si los demás creen lo mismo que usted. Y ahí anda con todo el mundo, No es así, no es así, no es así. No es así. No es así. Veamos la respuesta que Dios le dijo a Gedeón. Versículo 14. Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios lo que le estaba diciendo a Gedeón es: levántate con el ánimo de buscarme. Levántate con las ganas de querer vivir tu vida para mí, y yo te voy a dar las fuerzas, porque yo te estoy levantando, yo te estoy ungiendo y yo te estoy llamando, porque el que se mete en mi presencia yo le doy las fuerzas. Versículo 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases y yo el menor de la casa. Gloria a Dios. Que Dios le está diciendo: ¿cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo hacer mi vida más cristiana? Perdóname, Señor, por no vivir mi vida cristiana. A lo malo le llamo bueno y a lo bueno le llamo malo. He caído en la corriente del mundo. Perdóname, Señor, ¿cómo hago esto? No puedo bajo mis propias fuerzas. Y Dios le dijo a Gedeón, versículo 16: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¿Te dan cuenta? Dios le dijo: yo lo que quiero es que te decidas a vivir tu vida cristiana. Y cuando tú te decides a vivir tu vida cristiana, yo voy contigo, porque nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Cuando tú decides pararte por mí, yo me paro por ti, dice el Señor. Cuando tú defiendes tu fe, no eres tú solo, yo estoy contigo defendiendo lo que yo soy, mi palabra. Pero tú eres el que te tienes que parar. Por eso le dijo: ve con estas tus fuerzas. Significa tu voluntad. Significa vencer el miedo y pararte ante el mundo y decirle: yo soy un creyente en Cristo por esto, por aquello y por lo otro, y no practico esto, por aquello y lo otro. Y Dios estará conmigo, a pesar de quién esté en contra mía, porque no depende de quién esté en contra mía, sino depende de quién está a mi favor. Y es Dios. Cuando tú decides vivir tu vida cristiana,
Te van a criticar, te van a burlar, te van a hacer mil cosas. Parece que los enemigos se multiplican como a Gedeón. Pero Dios le dijo lo más importante: yo estaré contigo. Tú los derrotarás como un solo hombre. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo los derrotamos? La Biblia lo dice en 1 Juan capítulo 5. Esta es la fe que vence al mundo, en creer que Jesucristo es el Cristo, el Mesías. Mi fe, mi victoria está basada en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Mi fe y mi victoria está basada en lo que dice la palabra de Dios, que yo debo vivir como tal. Y cuando yo decido vivir eso, no importa quién venga contra mí, mi victoria está asegurada, porque lo dice la palabra de Dios. Y los derrotaremos como un solo hombre, porque somos uno en Cristo. Amén. Versículo 17. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. ¿Cuántos de ustedes le han dicho: Señor, si esto es tuyo, ponlo, y si no es tuyo, quítalo? Señor, me estás hablando que tenga que dejar esto que es malo, pero ¿sabes por qué no quieres dejar lo malo? Porque estás tan enamorado de eso que no lo quieres soltar. Estás tan metido en eso que no lo quieres soltar. Y tú todavía le dices: Señor, voy a por quinta o décima vez: Señor, si eres tú, dime. No necesitas saber si es Dios, si lo dice su palabra, es Dios. ¿Cuántos de nosotros nos justificamos haciendo algo malo porque creemos que Dios no nos ha dicho nada? Y lo más probable es que Dios no te diga nada. ¿Sabes por qué? Porque ya está escrito y tú lo tienes que ver, tú lo tienes que encontrar y tienes que decir: aquí lo dice, yo lo creo y me aparto y dejo de vivir eso. ¿Por qué? Porque ya lo leí. No ocupo que venga Dios y me envíe un ángel y me diga: Gedeón, Dios envió un ángel a Gedeón. Y aún así le dijo: dime si eres tú. La Biblia dice que Jesucristo es más que un ángel, es Dios mismo. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es verdad, la tenemos escrita. Ya no ocupamos que venga un profeta no sé de dónde para que nos diga si estoy bien o estoy mal. Ya no ocupamos ni que venga el pastor Adrián y que nos diga está bien o está mal. Yo puedo leer la palabra de Dios en mi casa y comprender si mi vida está bien o está mal. Yo tengo el Espíritu Santo. Usted necesita el Espíritu Santo para comprender eso y arrepentirse y salirse de esas cuevas. Y Gedeón le dice mil cosas ahí. Vamos a saltarnos sus versículos, que es lo que le dice. Y luego el versículo 21 dice: y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Le dijo: Señor, si eres tú, haz algo. Entonces le dijo: tráete un caldo, tráete unos panes sin levadura y trae la carne y ponla ahí y los voy a consumir con el fuego. Quiero que entiendan muy bien: la carne representa los deseos carnales que yo quiero. Los panes sin levadura, y sin levadura representa, por eso Dios te está diciendo panes sin levadura, porque en el Nuevo Testamento Jesús les llamaba que ustedes tenían la levadura, era algo malo, no como levadura, sino que él le decía que los fariseos tenían mucha levadura, es decir, que tenían formas de pensar fuera de la palabra de Dios, que ellos llamaban a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y la levadura de los fariseos era justificarse de esa manera porque decían que tenían otro, se alzaban. Esa era la levadura. Nosotros sí podemos y ustedes no, porque nosotros somos hombres de Dios y cualquier cosa. Entonces, ¿qué representa aquí la peña? La peña representa a Jesús. Cuando tú pones tu carne, fíjense bien, gloria a Dios, dice carne y panes sin levadura. Los panes sin levadura significa la forma de pensar. El pensamiento, la mente, ¿de dónde es? Del alma. Lo que Dios está diciendo es: pon tu carne en la peña, pon tu alma en la peña, que la roca representa a Jesús, porque es nuestra roca. Y cuando tú pones tu carne y tu alma en la roca, el fuego sale de adentro, porque te das cuenta que el fuego, fíjate lo que dice ahí, el fuego no viene del cielo, ahí. ¿Se dan cuenta dónde sale el fuego? De la roca hacia arriba. Es decir,
Cuando tú le dices a Dios, sí quiero vivir la vida cristiana que tú demandas, y tú te empiezas a meter en la palabra de Dios, tú crucificas tu carne. Acuérdense lo que dice Romanos 12:1, que tenemos que presentar nuestros cuerpos como ofrendas vivas en sacrificio. Eso representa la carne. Y luego dice, renovados en la forma de vuestro entendimiento. Eso representa los panes sin levadura. Tengo que ponerle mi alma y mi cuerpo a Jesús. Porque cuando yo lo pongo en la peña, lo crucifico mi carne y estoy cambiando mi mente en base a la palabra de Dios para llamar a lo bueno que Dios llama bueno, bueno, y a lo malo, malo. Entonces el fuego sale de adentro de la peña y consume todo lo que hay en mí. Dios quiere consumir su carne y sus panes sin levadura el día de hoy. Dios quiere consumir eso, su mente, para que usted piense conforme a la palabra de Dios. Su carne, para que usted obedezca a Dios. Es la única forma de salir de las cuevas. Que Dios no salió de la cueva hasta que Dios le habló por su palabra. Segundo, Él decidió poner la carne y los panes sin levadura. Versículo 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. ¿Qué lo llamó? Jehová Shalom. ¿Qué significa Jehová Shalom? Significa Jehová es mi paz. Hoy en día no tenemos que esperar que baje un ángel. Hoy en día tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti si eres creyente, ¿ok? Y si eres creyente, el Espíritu Santo está dentro de ti que te habla. Y el Señor te da paz en las decisiones buenas que estás tomando en base a su palabra. Y te da intranquilidad en las decisiones malas que estás tomando en tu propia voluntad. Por eso estás en cuevas, porque tienes una incertidumbre y estás tomando malas decisiones. Pero el que toma buenas decisiones en base a la palabra de Dios, aunque venga el enemigo, yo tengo paz. Eso es lo que significa, le dijo Jehová Shalom. Porque él decidió tomar una decisión en base a la palabra de Dios, gloria a Dios. Y al tomar esa decisión siempre viene paz a tu corazón. Paz. Tú necesitas la paz para vivir la vida cristiana y decirle: Señor, me pongo en paz contigo. Voy a vivir mi vida cristiana al límite. Voy a defender mi fe en cualquier ámbito. Voy a decirle a todo el mundo que soy cristiano con lo que vivo, con lo que pienso. Versículo 25. Versículo 24. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová. ¿Se da cuenta? Edificar altar a Jehová significa edificar una relación con Dios. ¿Ok? Y lo llamó Jehová Shalom. Porque en el altar de Dios es donde te da paz. En el altar de Dios es donde pones tu carne. Es donde pones la carne y tu mente. Y Dios te da paz. El cual permanece hasta el día de hoy en Ofra a los israelitas. Versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de estas peñas en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifica el holocausto a la manera de con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos altares en nuestras vidas que no queremos derribar. Altares familiares. Cuando le digo toma el altar de tu padre, significa un altar familiar. Un altar familiar me refiero que sea familiaridad en tu vida. Un hábito que tú estás acostumbrado y que no estás dispuesto a entregarle a Dios. Algo que te cuesta tanto entregarle a Dios, que te es tan familiar que no lo quieres entregar. Entonces Dios te dice: yo te voy a levantar, pero tú tienes que derribar ese altar. ¿Quién tiene que derribar ese altar? Nosotros. Dios no lo derribó. Le dijo que Dios: tú toma tu altar, pero tú destruyes ese altar y construye un altar para Dios. Quítate los altares mundanos de la vida. Por eso la mayoría de las iglesias no se sabe si son creyentes o no. ¿Por qué? Porque la iglesia es tan mundana que los altares son tan familiares y no quieren derribar los altares familiares, ni quieren construir altar a Jehová.
se conforman con ir los domingos a la iglesia, leer de vez en cuando y orar de vez en cuando. Un altar a Jehová se edifica en base a tu comunión diaria con Dios, por medio de su palabra y la oración. Cuando tú lo haces eso, tú estás edificando un altar a Dios. Y cuando tú haces eso, Dios te dice, saca esto de tu vida. Y yo voy y lo saco y derribo el altar que me era familiar, aunque me cueste, porque Jesucristo dijo que el que no deja padre y madre, hermanos, por mi causa, no es digno de seguirme. ¿Te das cuenta que es un altar familiar? Aunque te cueste algo, aunque sea tan familiar, aunque sea tan apegado a mí, lo tengo que dejar para seguir a Cristo, porque no puedo vivir mi vida cristiana sin Cristo. Sin seguirlo, no puedo. Por eso la mayoría de los cristianos hoy en día están en cuevas de miedo, porque no viven su vida cristiana defendiendo su fe. Viven atemorizados en cuevas al qué dirán. Viven atemorizados en cuevas en qué dirán, porque el mundo les ha cambiado la forma de pensar. En lugar de vivir para Cristo, están viviendo para sí. Están pensando en lo terrenal, están pensando en ellos y no están pensando en cómo crecer el reino de Dios. Y eso al diablo le gusta. ¿Sabes por qué? Porque el reino de Dios no está avanzando en sus vidas. El reino no está avanzando como debería avanzar. Pero gracias a Dios que hay muchos hombres y mujeres que nos hemos levantado como Gedeón. Hemos salido de las cuevas, de esas cuevas del miedo, de la tristeza, del qué dirán. Nos hemos levantado a pelear la buena batalla de la fe. Hemos derribado los altares familiares y hemos construido un altar a Jehová. Y hemos decidido pelear la buena batalla de la fe, defendiendo lo que Dios le llama bueno, bueno, y a lo que Dios le llama malo, malo, y vamos en contra de eso. Y lo primero lo vivo con mi vida. Y cuando tú te paras de esa forma, Dios pelea de tu lado. Y tú puedes esperar todo de Dios, aunque no estamos hablando de ese tema, pero tú puedes esperar todo de Dios. Y fíjense lo que dice ahí. Ustedes pueden leer todo lo que después dice los demás versículos y te dice cómo derribó el altar. Y hay un versículo cuando Gedeón derriba el altar de su padre, vienen los hombres del pueblo y le dicen: saca a Gedeón porque lo vamos a matar, porque derribó el altar de los dioses falsos, de los dioses. Y fíjense lo que le dice versículo 30: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de cera. Déjenme les cuento algo de Baal. Baal era un dios pagano. ¿Y saben hoy en día cómo se manifiesta Baal? ¿No lo saben? Hay una marca muy exclusiva que se llama Balenciaga. Balenciaga es una marca que te cuesta carísimo. ¿Saben lo que significa Balenciaga? Baal es Señor. Significa el diablo es el Señor. Baal es el diablo. Te dice, el diablo es el Señor. Eso significa Valenciaga. Valenciaga significa, El diablo es el Señor. es el Señor. La gente no lo sabe y la gente lo sigue usando. Pero si yo pongo una que diga Jesús es el Señor, ay, me da pena. Me da pena. Pero ahí ando con la Valenciaga porque me demuestra estatus, me demuestra esto, aquello, lo otro y cosas. ¿Cierto? Tú ves videos del mundo de música. Yo no veo videos, pero he visto los, ¿cómo se llaman? Los videos que producen los TikTokers. No, los videos que producen los TikTokers hablando de eso. Y hay muchas cantidades donde salen las mujeres y hombres vestidos de diablo, haciendo cosas del diablo, haciendo todo del diablo, cosas del diablo, y no les da pena. Pero hacer una cosa de Jesús en tu vida diaria te da pena. Esas son las pruebas, es lo que le digo. He visto cristianos celebrar Halloween, he visto cristianos haciendo muchas cosas que no deberían de hacer. Pero les da pena venir un domingo y levantar sus manos a Dios. Les da pena un día salir a las calles, ver a una persona enferma y llorar por ellas. Les da pena hacer la cristianidad en la vida diaria de nuestras vidas. ¿Cómo es posible que puedas traer Valenciaga? El diablo es el Señor. Mucha gente lo trae por ignorancia, lo entiendo. Pero el no usar Jesús es el Señor, no solamente como algo que diga, sino en tu vida diaria, el no usarlo, eso no se llama ignorancia, eso se llama miedo. ¿Por qué no haces esto? Porque soy creyente. ¿Creyente en qué? En Cristo, de su manera de vivir. ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué no? Porque soy creyente. Reflejo a Cristo en mi manera de vivir. Dice ahí,
Dice en el versículo 31, Joab respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que lo derribó su altar. Fíjense lo que dice, versículo 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. ¿Se dan cuenta? Jerobal. Todos tenemos que llamarnos Jerobal. Yo contiendo con el diablo. No porque yo sea alguien más, no porque yo pueda, sino porque Cristo está en mí, Cristo lo venció. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 17 en adelante al 23, dice que el diablo está muy por debajo de nuestros pies. El diablo está derrotado, está acabado. Entonces yo derribo el altar del miedo, derribo el altar que me hace no vivir la vida cristiana. Y enfrento al diablo en el nombre de Jesús, no porque yo sea alguien malo, perdón, alguien más, sino porque todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. El diablo no va a gobernar mi vida. El diablo no va a dictar mi vida cristiana. El diablo no va a dictar lo que yo vivo en base a la palabra de Dios, sino mi Dios. Y para tener esa convicción, tú tienes que pelear contra el diablo la buena batalla de la fe. La única batalla que tú peleas es la batalla de la fe. La hermana Silvia me decía ahorita: ¿cómo puedo hacer, hermano, para orar por Salud. ¿Cómo puedo orar, hermano, por esos demonios que están atacando ahí mi vida y esto que el otro? Yo le digo: deja de pelear. Dios no nos llamó a pelear. No te enfoques en los demonios. Usted me dice la hermana: enfócate en lo que Dios dice en su palabra, y si Dios lo dice, lo va a cumplir. Lo único que estamos llamados a pelear la buena batalla. Señor, tú has dicho que yo eché fuera este demonio, y este demonio se fue en el nombre de Jesús. Si yo todos los días vengo y lo reprendo, nunca he creído que se ha ido. Desde el primer momento que yo oro sobre una persona y le digo al demonio que se vaya, yo creo que se fue. Eso es lo que es la palabra de Dios. Si en 3 días, ay pastor, es que no cambió, no importa. Yo ya sé que se fue, y en cualquier momento ese demonio ya salió. En cualquier momento esto cambia, porque yo le creí a Dios. Si no se fue, que no tiene fe, no tiene mismo. Exactamente, en lo que dice la palabra. Entonces, yo le digo a las personas: peleen su buena batalla de la fe. Contiendan contra Jerobal, pero no la manera como las iglesias les han enseñado. Las iglesias les han enseñado tanta basura a pelear. Señor, venimos en contra del demonio de drogadicción. Señor, venimos, y todos los demonios atacados de la risa. ¿Cuándo viste a Jesucristo haciendo eso? Nunca. Jesús iba caminando y venía una persona. ¿Qué tienes contra nosotros? Jesús se acercaba a las personas, y cuando las personas venían a él, las personas son libres. Si tú no sales a predicar en las calles, si tú no andas en los centros de rehabilitación, las personas no van a ser libres. Tú quieres estar en tu casa, en cada, ay, libero a los demonios. No es así. El hombre que no es así. No es así. Tocó su capa acá, ¿quién fue? Solo porque ve, ha sido. Amén. La persona tiene que venir a Cristo. Claro que yo puedo orar en mi casa cuando alguien pone una petición, o puedo orar en mi casa cuando sé que fulanito tal quiere liberación. Yo puedo orar desde lejos. ¿Por qué? Porque ya sé que la persona quiere. La persona le hablaron de Cristo. La persona dijo: yo quiero ser libre, pero no sé cómo. Yo puedo orar desde mi casa, claro, porque ya hay un vínculo, ya hay algo. Amén. Siempre les he contado esta anécdota. Cuando estábamos ahí en casa de Lulú, estábamos orando. Estaba Lulú, su mamá y su hijo, y una señora que tenía aquí. Estábamos orando, y me dice la abuelita: pastor, yo quiero que ore por mi sobrina, mi nieta, porque mi nieta se atormentaba por un demonio. Y le dije: sí, vamos a orar por tu nieta. Como ella, la abuelita, tiene el derecho, porque la nieta es menor de edad. Empezamos a orar, y le dijimos al demonio, en el nombre, que yo vi cómo el demonio le atormentaba en la noche, y le dijimos: en el nombre de Jesús, suéltala. En el nombre de Jesús, rompo tu poder. Se abrió hace un círculo, sale la mano del demonio y me agarra aquí y me dice: es mía. Le digo: no tienes ningún derecho, suéltala. Si yo me pongo a pelear, caigo en una incredulidad. Yo le dije: no, tú estás derrotado, estás acabado, suéltala ahora mismo, rompo tu poder en el nombre de Jesús. Y se acabó en el nombre de Jesús. El demonio me apretó aquí para que yo me retractara, y le dije: en el nombre de Jesús. Sacó la mano, se cerró el aura,
y se fue. Yo dije, fui el único que lo vi. Cuando yo dije, no saben lo que me acaban de pasar. El hijo de Lulú estaba a este lado, Jacob, estaba con la cara así. Adrián, ¿viste la mano que salió de aquí? Lulú estaba ahí enfrente de esta madera y me dice, Adrián, ¿estás bien? Te estaban ahogando. Y yo le dije, no fue lo único que lo vi. Dije, fue una visión así. ¿Por qué pasó eso? Dios te permite ver cosas para que tú entiendas desde el primer momento en que oras, el demonio no tiene poder. En el primer momento que tú levantas bandera contra algo y lo pones y le crees a Dios, el demonio no puede hacerte nada. El demonio quiere amedrentarte, quiere asustarte, pero Dios te dice, no temas. No temas, tú tienes que contender contra el diablo. Tú eres Jerubal, tú te tienes que parar. Yo contiendo contra el diablo, no porque sea alguien, sino porque estoy sacando al diablo de nuestro territorio. Nosotros somos una iglesia militante. Somos una iglesia militante, no somos una iglesia que va a pelear, porque la pelea ya está ganada. Pero pastor, usted me está diciendo que pelees la buena batalla de la fe. Sí, pelear la buena batalla de la fe no significa pelear. Significa pelea porque Dios ya te dio una victoria, y la batalla de la fe está en la mente, en creer que Dios ya te la dio contra las mentiras que el diablo te dice. Y el diablo se va a parar y va a querer resistir, porque somos un ejército de ocupación. El ejército de ocupación no pelea. Tenemos que echar fuera al diablo de lo que Dios ya nos dio. Amén. Y si se pueden dar cuenta ahí, habla todo lo que hizo, y ustedes pueden dar cuenta de todo. Y luego después en el capítulo 7 se dan cuenta que Gedeón reunió un gran ejército, y Dios le dijo, es mucho el ejército que tienes, nada más ve con 300 hombres y haz la batalla y listo. Y Dios le dio la victoria, y Dios los libró de mano del enemigo por haber creído y haber confiado en Dios. Hoy en día nosotros más que nunca tenemos que empezar a vivir nuestra vida cristiana confiando en Dios, derribando los altares familiares que están en nuestra vida, decidiéndonos a salir de las cuevas, buscando esa intimidad con Dios, contender contra el diablo. Porque cada vez que alguien te dice algo para amedrentarte, no crees que es ellos. El diablo te quiere apagar tu fe. Tú tienes que pararte y pelear la buena batalla de la fe y defender. Eso se llama contender, pelear la batalla de la fe. Y decir, no, yo no voy a hacer eso porque yo no soy este hombre. Yo soy un hombre de Dios y voy a hacer esto, aquello y lo otro. Voy a hacer lo que Dios llama. ¿Se da cuenta? Amén. Vamos a orar. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo, pero también para arrepentirnos si hemos estado en cuevas, pero también porque pedirle perdón, porque Dios saca de las cuevas. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra, por la oportunidad de este hermoso mensaje, de poderlo digerir en nuestros corazones. Gracias por el discernimiento, Espíritu Santo. Gracias por tu guía, Espíritu Santo. Padre, ahora te pido que nos perdones, Señor, si hemos caído en cuevas, Señor, de miedo, cuevas de miedo, de no levantarnos y pelear la batalla de la fe, en llamarle a lo malo, malo, a lo bueno, bueno, que tú llamas en tu palabra. Perdónanos si no hemos vivido nuestra vida cristiana como debemos de vivirla en todo momento. Lávanos con la sangre de Jesús. Y Dios, ahorita Dios me está mostrando algo hermoso. Dios me está diciendo que está removiendo la cueva como a Lázaro, y le está diciendo, Lázaro, sal. Y Lázaro se paró. Lázaro estaba en una cueva, estaba muerto y apestando, pero Jesús te está hablando hoy y te está diciendo, sal, sal de la cueva. Y dile, aquí estoy, Señor. Iré porque tú estás conmigo, Señor. Hoy salgo de la cueva, Señor, y derribo los altares familiares en mi vida, y empiezo a construir el altar de Dios, Señor, por medio de la relación contigo, Jesús, y por la guía de tu Espíritu Santo. Y contenderemos contra el diablo, Señor, en cualquier área de nuestras vidas, porque hoy nos paramos a defender tu verdad, Señor, tu justicia y nuestra vida cristiana en Cristo. Gracias, Jesús.
porque tú haces todo esto posible. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas. Padre, te damos gracias. Vamos a decir un testimonio. Antes de, dejen que Maggie nos diga su testimonio. Un abrazo, gracias a todos.